Ahora comienza Querer Comprender, un programa que analiza el valor humano en la empresa como forma de crecimiento personal, así como la humanización de la empresa y de las tecnologías aplicadas. Donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Un espacio dirigido por Mar Sauto desde Madrid y producido por Javier Maurí. Querer Comprender. Hoy encontré un lugar para los dos en esa nueva tierra. Los oyentes de Radio Mairena, en la 107.4 de la FM, emisora municipal de Mairena del Alcor. Estamos en una nueva entrega de Querer Comprender y también saludamos a los seguidores de nuestro canal de YouTube. Hoy contamos con un invitado especial que nos va a contar muchísimas cosas y va a compartir mucho contenido con todos nosotros. Primero es preceptivo disculpar a Mar Soto, directora de este programa, cuyas obligaciones académicas pues, le impiden nuevamente poder estar con nosotros. Alberto Gutiérrez Pozuelo, muy buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por compartir estos momentos con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Javier y a Mar Souto, también efectivamente por la invitación. Para mí un placer compartir este rato con vosotros y con los oyentes. Pues es un placer, Alberto. Pues vamos a presentar como se merece a nuestro invitado. Alberto Gutiérrez Pozuelo es licenciado en Filología Hispánica por la Complutense de Madrid. En el año 2008 se topó con el marketing y trabajó en el desarrollo de proyectos sociales, su auténtica vocación. Funcionario de carrera en excedencia, dejó el trabajo de despacho para aproximarse a las personas y comprobar así que la innovación social es el único mecanismo para mejorar la calidad de vida de los colectivos más vulnerables, más débiles, acompañando a personas en su desarrollo personal y profesional. Alberto desarrolla marcas personales con impacto social. Su paso por la Dirección General de Dependencia de la Comunidad de Madrid le permitió conocer de cerca los centros y servicios de atención a personas con discapacidad y también enfermedad mental. En 2014 opta por crear Samaria Social, una consultora social que presta servicios a fundaciones y asociaciones a nivel estatal. Ese mismo año recibe el premio a la labor social de la Federación Autismo Madrid en 2017. Fue premio también a la innovación social por su trayectoria al frente de Samaria Social y el pasado 18 de junio fue galardonado con el premio a la labor divulgativa y formativa por su trabajo en el ámbito de la formación a profesionales del tercer sector. Apasionado del cine, compagina su labor profesional con la producción cinematográfica y uno de sus cortometrajes ha sido La pantalla en la calle, casi nada, y también desempeñó su labor en la Subdirección General de Atención a Víctimas de Violencia de Género. Este es el Alberto que conocemos, pero a nosotros nos gustaría conocer mejor ese Alberto a nivel personal. ¿Cómo te defines tú a tus 46 años? Mira, cuando suena lo de los 46 y ya me entra cierto escalofrío, pues mira, me siento como una persona con una pasión inmensa por intentar cambiar las cosas. Sufro en exceso por lo que me rodea diariamente, por el sufrimiento de los demás lo hago mío e intento cambiar en la medida de mis posibilidades eso y es lo que llevo persiguiendo por los últimos 10, 12, 14 años, si echo la vista atrás, desde el punto de vista profesional. Desde el punto de vista personal, siempre he estado muy implicado no soy mejor que nadie, simplemente intento cambiar las cosas en la medida de mis posibilidades. Sufro por ello, pero vivo en un agradecimiento constante por la oportunidad que tengo de poder hacer lo que realmente me apasiona. Puedo vivir del marketing, eso me gusta muchísimo
la comunicación y todo lo que se puede hacer con ello. Y los proyectos sociales me llenan el alma. Entonces, por ahí pues vivo feliz. En parte has contestado a la siguiente pregunta que queríamos hacer, pero bueno, te la voy a formular por si podemos arrancarte algo más. ¿Por qué dejas tu trabajo de funcionario, un trabajo, en fin, no voy a decir cómodo, no, pero sí seguro, estás en excedencia, y cómo y por qué das el salto desde el marketing también a la consultoría y al mundo de, del, de los, del mundo autista, del espectro autista? Tiene varias, no sé si es una respuesta fácil, ¿no? Diré, como me has preguntado por lo personal, buscar ahí ese lado más mío. Diré que mi abuelo tuvo mucho que ver, ¿no? Mi abuelo que falleció muy mayor, aunque siempre se nos quedara joven, con 96 años. Un día de repente me dijo: te has convertido en un burócrata. Fíjate, el golpe fue a doler. Mi abuelo, que ha sido siempre y sigue siendo día a día un referente que traigo al presente con muchísima frecuencia, ¿no? Te has convertido en un burócrata. No acababa ahí la frase, ¿eh? Fíjate, Javier, llevas un papel de una mesa a la otra sin saber ni qué hay en el papel ni qué hay en la mesa. Me fulminó. Demodeló, sí. Totalmente. Me fulminó y además llevaba razón, que es la segunda parte, ¿no? Efectivamente, en algún momento me convertí en ese burócrata que no había querido serlo. No digo que todos los funcionarios sean unos burócratas, pero yo estaba camino de convertirme en algo que no me llenaba. La Dirección General de Dependencia me permitió visitar y conocer muchísimos centros de atención a personas mayores, enfermedad de Alzheimer, Parkinson, enfermedad mental, autismo, discapacidad intelectual. Era mi labor. Durante 2 años, a base de autobús y zapatilla, recorrí muchos centros explicando qué era la ley de dependencia. Eso, junto con la frase de mi abuelo, hicieron que yo saliera de la administración, porque había descubierto que quería cambiar el mundo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Yo no soy psicólogo, no soy terapeuta ocupacional, no puedo hacer atención directa, pero sí que puedo hacer que los que hacen atención directa lo hagan un poco mejor gracias a los procesos, gracias a un buen plan estratégico, a la consecución de subvenciones o financiación, y eso fue lo que me impulsó a dar el salto. Fíjate la definición totalmente tremenda que hace tu abuelo del burócrata, que lo diferencia del funcionario. Son dos cosas distintas. Burócrata, aquel funcionario que lleva un documento de una mesa a otra sin saber lo que pone en él. Absolutamente tremendo, ¿eh? Era un crack, era un tipo... Un sabio, un sabio. Sin apenas estudios, muy leído, pasión por el cine. Fíjate, te estoy hablando de alguien que nació hace muchísimos años, quiso ser actor, la guerra se lo llevó por ahí, por cientos de campos y algún campo de concentración también, y a pesar de eso, pues tenía una cabeza brillante y una capacidad para analizar todo. A mí me decía siempre: intenta cada día cuando te acuestes llevar la reflexión durante 2 o 3 minutos, pensar qué has hecho y si has podido hacer algo mejor. Eso es duro, también te lo digo, a nivel de autoexigencia, ¿no? Yo, de hecho, en alguna consulta, yendo al psicólogo, como debemos ir todos, siempre lo digo, ha salido este tema, ¿no? Era como esa autoexigencia, pues probablemente venía de mi abuelo, ¿no? Decir, oye, te exiges a que el día siguiente, joder, me he equivocado en esto, voy a ver si lo puedo hacer un poquito mejor. En líneas generales yo lo recomiendo, sin pasarse. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a seguir ahondando en
en todos los temas que tenemos pendientes, Alberto, ¿qué aprendiste y qué te aportó el mundo de la dependencia? Bueno, la llegada de la ley de dependencia a España es uno de los grandes hitos del estado del bienestar. El desarrollo posterior tiene muchísimo margen de mejora y en la actualidad también sigue teniéndolo. Es una oportunidad para que esta sociedad realmente sea lo que queremos ser. No hemos sabido escudriñarla bien, ni utilizarla, ni aprovechar todos los mecanismos que nos da. Para mí es un descubrimiento brutal. Es el tercero o el cuarto pilar del estado del bienestar. Si conseguimos que esa ley se aplique de forma real, la vida de un montón de personas cambiará considerablemente. Pero no estamos llegando, seguimos sin llegar, la financiación no es correcta. La ley no nació bien, nació con muchas expectativas, en un momento político complicado, donde se esperaba de ella mucho más, pero nació sin un paraguas económico, lo cual para una ley la mata desde el principio, digamos, y se convierte ya en una herramienta política de yo la tiro, tú la recoges, aquí las comunidades autónomas es una lucha entre comunidades y el Estado. A mí lo que me abrió fue los ojos hacia que las cosas se podían cambiar realmente y que se deben cambiar y que hay una oportunidad para ello. La ley de dependencia da una oportunidad para el empleo. Por ejemplo, que ahora hablamos mucho de empleo. Ahí hay mucho empleo, si realmente lo aplican los gobernantes y, bueno, también las entidades sociales. Es una oportunidad maravillosa para mejorar la calidad de vida de muchos colectivos. Yo siempre he dicho, Alberto, tengo la idea que España es peculiar hasta en sus contradicciones. Esta ley nació en el gobierno del señor Zapatero, del príncipe Zapatero. Como tú bien dices, el paraguas económico era muy debilucho, pero como tú acabas de definir perfectamente, es uno de los pilares esenciales del estado de bienestar al cual queremos alcanzar. ¿Por qué piensas tú que se utiliza como arma y que no se financia adecuadamente? ¿Qué es lo que le pasa a las comunidades y al Estado central para no desarrollar por completo esta ley tan necesaria? Pues, sí, pues lo obvio es que el Estado y las comunidades siempre están en guerra por el matiz político y entonces lo estamos viviendo ahora mismo. Entonces es muy complicado cuando el Estado se ocupa de una parte de la financiación dentro de la ley, pero la ejecución es de las comunidades autónomas. Ese sistema de financiación no está muy claramente definido. Por lo tanto, las cosas que tú no defines muy bien, al final tienden a quedarse en un limbo administrativo o económico, que es donde al final se queda. Fíjate, hay un ejemplo muy claro. La Comunidad de Madrid tardó en implantar la ley porque en aquel momento se argumentó que aquí ya se estaba aplicando algo parecido, que estaba incorporado en la Ley de Servicios Sociales. Nada más lejos de la realidad. Pero fíjate ya las discrepancias para empezar. Que era, no, oiga, aquí no vengas si esto ya lo estamos haciendo. O en el País Vasco, que unos años antes ya estaban poniendo en marcha figuras que aparecen en la ley, ¿no? Entonces, muchos matices con las comunidades autónomas. Y el problema, para mí, el nulo conocimiento de la realidad social por parte del Estado y de los que gobiernan. No conocen el tejido social, no están en la calle. No quiero que suene como demasiado así, pero no se conoce el funcionamiento. O sea, el Estado pone el dinero, debe ser el prestador de los servicios y, sin embargo, lo tiene subcontratado a las entidades sociales. Voy a poner un ejemplo. Hablo bastante claro siempre. Las entidades sociales, asociaciones, por ejemplo, que en origen nacen para representar a sus asociados y para representar y defender los derechos de las personas de esa causa, el Alzheimer, el Parkinson. Si esa asociación se convierte en prestadora de servicios en ese ámbito, que tiene su derecho, yo siempre le planteo, y se lo dejo ahí a los oyentes, ¿morderías la mano de quien te da de comer? Es decir,
no estás cayendo, si tú naces para defender los derechos de ese colectivo, pero luego te conviertes en prestador de un servicio hacia ese colectivo, dejas de tener cierta libertad para reivindicar los derechos, porque te están pagando. Lo dejo como apunte. Como apunte. Oye, ahondando un poquito más en el mundo del trastorno del espectro autista, ¿qué es el autismo? ¿Qué es eso del espectro el trastorno del espectro autista? ¿Qué es? Sí, el trastorno que antes conocíamos como autismo, ahora llamamos TEA, trastorno del espectro autista, es un trastorno neuropsiquiátrico con una amplia variedad de sintomatologías y de circunstancias amplísima que vienen afectadas por ciertas afectaciones dentro del sistema nervioso central, ¿vale? Es algo que afecta mucho a las relaciones, a las percepciones sensoriales de los sentidos, y que dificultan mucho la cotidianidad y la vida natural. Ahora mismo a mí es una población y un colectivo que siempre me ha llamado mucho la atención y pues, que siempre estaba muy sensibilizado porque mucho tiempo ha sido olvidado. Primero los diagnósticos a principios del siglo XX lo comparaban con la esquizofrenia, por ejemplo, algo que ya hemos superado, aunque hay personas con TEA que sí presentan una comorbilidad hacia algún tipo de enfermedad mental, pero no es lo frecuente tampoco. Que ahora mismo el dato es de 7,5 millones en Europa, 600.000 personas en España. 1 de cada 80 nacimientos en Europa, en España el dato es de 1 de cada 110, según la Confederación de Autismo España. Yo cuando lo cuento esto en charlas, normalmente la gente es una barbaridad eso. Entonces, eso hay que ponerlo encima de la mesa y hay que ver qué sistemas de apoyo le damos a todas estas personas y a las familias, que es una de mis grandes preocupaciones. Porque Sí, luego, sí. las personas con TEA, al final, digo, hay un dicho anglosajón que dice, no hay personas con discapacidad, sino sociedades inaccesibles a la diversidad. Esto, en otras palabras, quiere decir que la persona en sí misma no tiene la discapacidad, sino que es la sociedad la que hace que la persona la tenga. Si yo mi sociedad la convierto en una sociedad natural de apoyos, pues esa persona dejará de padecer o de tener esa discapacidad. Si yo en el Congreso de los Diputados sigo sin tener una rampa accesible para que el diputado de Echenique o algún otro que utiliza silla de ruedas pueda hablar desde la tribuna, desde donde hablan todos, y le hago hablar desde otro sitio, le estoy señalando diariamente. Por lo tanto, es el entorno, no la persona en sí mismo quien tiene la discapacidad, ¿vale? Un poco por ahí va el mensaje. A nivel de ciudadano, ¿dirías que en España los españoles sabemos tratar a estas personas? No, pero no tienen la culpa. Nunca soy de señalar demasiado. No tiene la culpa la ciudadanía. Y yo se lo digo a las familias con TEA, a las asociaciones, a las federaciones. Si hay que buscar culpables, los tendremos el resto, los que nos dedicamos a esto. Porque nuestra función es hacer pedagogía y explicarle a la gente. Yo vengo ahora mismo antes de ayer de Canarias, de un proyecto de accesibilidad para personas con autismo y acabo de hablar con un inspector de policía de Maspalomas que ha mostrado interés por este asunto. Van a hacer accesibles los pasos de peatones que rodean los colegios. Bueno, van a hacer un programa súper interesante. Es que las personas no tienen por qué conocerlo, se lo tendremos que explicar, porque hablamos de autismo, pero yo hablo de autismo como ejemplo, pero tendríamos que ser sensibles a trastorno límite de personalidad, trastorno de ideas delirantes, tendríamos que conocer la esquizofrenia. Bueno, esto hay muchos que tenemos la obligación, ¿no? La obligación es nuestra de contarlo, de explicarlo y de explicarle a la sociedad que somos diversos. Nunca hay que señalar una familia, una persona
claro que no lo comprendemos. Estamos en un parque y un niño con TEA que tiene algo que podemos percibir que es una rabieta, pero lo que tiene es una crisis por un mal entendimiento del entorno. Los padres de los otros niños pueden no entender la reacción de la madre o el padre del niño con TEA, que tiene que contenerlo, que tiene que hacer... su primera reacción es negarlo y decir, madre mía, lo que está haciendo ese padre. Pero esa reacción es natural, porque tú no tienes por qué conocer el TEA, ¿vale? Tenemos la obligación, los demás, de explicarlo, ¿vale? O sea que nos falta camino, pero estamos mejor que hace 10 años. Yo soy optimista. ¿Qué posición tiene nuestro país en el apoyo que las instituciones dan a estas personas, a sus familias, a las asociaciones que se ocupan de ellas? ¿Qué posición tenemos? No, no estamos en mala posición en una comparativa europea. Nuestro sistema de apoyos es relativamente bueno. Nuestro movimiento asociativo desde los años 80 se ha construido bien. Hubo un gran boom de padres y madres que se movieron, que reivindicaron, que lucharon por la igualdad, por la inclusión, y eso ha surtido efecto. Tenemos muchos recursos, sí que los hay. ¿Dónde estamos un poco peor? ¿Dónde estamos un poco peor? En la parte de innovación social. Seguimos trabajando con modelos un tanto antiguos. Voy a ser generoso, un tanto antiguos, que debemos revisar y reformar, ¿vale? Las subvenciones salen de la misma manera que hace 2, 3, 5, 8 años. ¿Eso qué significa? Que los profesionales del tercer sector generan esas subvenciones de la misma manera y no les das margen para que creen un nuevo modelo de atención. Voy a poner un ejemplo muy claro. Nosotros desarrollamos desde Samaria Social un programa de empleo. Hace 5 o 6 años lo pusimos en marcha con personas con parálisis cerebral. Y en los últimos años con personas con autismo. A nosotros nos contrataban, lo digo como algo muy llamativo, para que la gente lo entienda, a nosotros nos contrataban fundaciones y asociaciones para que pusiéramos en marcha en su fundación este programa. La pregunta es la siguiente. Se me va a escapar una palabrota, pero no. ¿Cómo es posible que una fundación que nace para hacer eso contrate a otro para hacerlo? La respuesta es sencilla. Porque como ese programa tenía bastante de innovación social, búsqueda de empresas, sensibilización, campaña de marketing, tal, no era posible incluirlo en ninguna subvención. Y entonces, pues los profesionales de la entidad, aun teniendo la capacidad para ponerlo en marcha, no lo podían hacer porque no lo podían financiar. Entonces los subcontrataban y ya buscaban recursos, pues generalmente de donaciones privadas para pagarnos a nosotros, ¿vale? Lo pongo como... Entonces, en la atención a las personas estamos bien, contesto a tu pregunta. En la parte de innovación social estamos en la parte baja. Tú que has sido funcionario y basándome un poco en lo que en esa frase que te regaló tu abuelo, te has convertido en un burócrata, ¿por qué? Es una cosa que me he preguntado muchas veces, no únicamente con estos trastornos, con el tema de la dependencia, sino con el tema de la pandemia, el tiempo que se tardó en reaccionar ante un modelo de residencia de abuelos que hubo que revisar hace muchísimo tiempo y que la pandemia exterminó muchísimos ancianos y la administración o las administraciones estaban reaccionando en los mismos tiempos que si no hubiese una situación de emergencia. Estamos hablando de un caso de un nacimiento con autista de una persona que va a presentar este trastorno de cada 120. O sea, que no es nada despreciable, es una cantidad importante, no ya en Europa, sino también en España. ¿Por qué la administración no ve decir, o la administración, la burocracia, no ve decir insensible? ¿Por qué es tan rígida y tarda tanto en poner remedio y en agilizar todos estos apoyos
a estos colectivos tan, tan desfavorecidos, tan susceptibles de pasarlo mal. El por qué sucede, yo me lo sigo planteando, a pesar de las mejoras, pero es un infierno burocrático, Javier, un auténtico infierno. Cuando es algo relativamente sencillo, cuando en tu entorno nace una persona con algún tipo de discapacidad o autismo, no todas las personas con autismo presentan una discapacidad, pero bueno, tendríamos que estar ya preparados cuando hay ese primer diagnóstico, en el primer año, en el segundo, en el tercer año, ¿no? Tendríamos que estar muy preparados para lanzar un protocolo, darle a la familia, decirle, mire, le acabamos de diagnosticar a su hijo autismo. Uno, con ustedes, con los padres, tendremos que trabajar el duelo. Que lo sepan, porque esto les va a afectar en su vida, porque esperaban algo que no ha llegado. Ha llegado algo completamente diferente con los esfuerzos, Entonces, por lo tanto, probablemente los recursos públicos, esos padres van a necesitar atención psicológica, directamente un protocolo que diga, van de atención primaria al centro de salud mental para recibir atención psicológica, porque la van a necesitar. Eso por un lado. Por otro lado, vamos con los trámites administrativos que son odiosos. Mire, y usted va a tener derecho, por esto, va a tener derecho a solicitar el grado de dependencia, se hace de esta manera, X y tal, va a poder pedir el grado de discapacidad que se resuelve aquí. Que la persona, después del diagnóstico, salga con algo, salga con una guía de qué es lo que tiene que hacer. No que sale y después del diagnóstico le empiezan a bombardear con un montón de granadas que no sabe de dónde le vienen. A día de hoy, por ejemplo, alguien le dirá, bueno, sabes que a los 18 vas a tener que incapacitarle judicialmente. Pero si me acaban de dar el diagnóstico, tiene 2 años, alguien me está hablando ya de esto, es una auténtica locura. Eso se soluciona con protocolos muy claros y con información muy clara a las familias. Eso lo hemos perdido, nos hemos cargado poco a poco, no lo de política, hablo de realidad. Los servicios sociales municipales han tenido una sobrecarga de trabajo y los hemos ido dilapidando poco a poco cuando deben ser el referente para todo este tipo de tramitaciones. Están a 70 millones de cosas diferentes. Lo que hablamos ahora, que es la defensa de los centros de salud de atención primaria, lo traslado a los centros de servicios sociales. Necesitamos potenciar eso y poner los recursos ahí. Somos un país que no trabaja nada la prevención, un país muy finalista. Residencias de personas mayores. Si es que el problema, no voy contra las residencias, pero si trabajáramos la prevención y los apoyos, si la ley de dependencia funcionara, el porcentaje de personas mayores en residencias sería, hay estudios que dicen hasta de un 70% menos, porque la gente no iría. Porque si yo estoy en mi casa, tengo un sistema de apoyos que no supongo una carga para la familia, no acabo en residencia. Yo se lo he explicado a muchos políticos. De hecho, trabajar en la prevención es un ahorro espectacular económico. Una plaza en residencia puede costarle a la administración 2.000, 2.500 euros. Un servicio de apoyo en domicilio puede estar en 4 veces menos eso. Pero genera innovación. Hay que trabajarlo y hay que pensarlo. Y, bueno, pues nos interesa lo que hay y así no puede ser. Pues sí. En otro programa que hicimos, no en Querer Comprender, sino en Querer Vivir, sobre lo que pasó en el 2020 con las residencias de ancianos, estuvimos entrevistando a la responsable de comunicación de Médicos Sin Fronteras, que elaboró ese informe, y la verdad es que el programa nos puso a todos los pelos de punta. Hubo ancianos, abuelitos. Es que has mencionado la palabra, la figura de tu abuelo, que para mí un señor mayor es una persona que hay que proteger. En las antiguas culturas, los ancianos son los que gobernaban las comunidades. Y había ancianos
hubo ancianos que murieron de sed, murieron Sí. de inanición. Y no es un problema únicamente achacable a lo que son las residencias, no, no, sino a que, sino, o no únicamente a ellas, porque nadie estaba para explicarles nada, no hubo esa labor de profilaxis, de prevención ante lo que se avecinaba, y hubo que pagar un precio, bueno, está ahí, Sí, pues, sí, sí, mira, Javier, yo creo que al hilo de eso y de lo que comentaba antes un poco, ¿cuál fue el primer problema con las residencias? Pues, en mi opinión, era que quienes tenían que organizar el funcionamiento desconocían cómo funcionaba. Entonces, claro. hay un desconocimiento brutal. Yo se lo decía fue de las primeras trabajadoras sociales en el Congreso de Podemos, y lo podéis ver por ahí, Ana Terrón, una chica joven y que hizo un buen trabajo en el Congreso durante la primera legislatura que entró Podemos. Se lo decía con un café, digo, pero si es que allí nadie sabe cómo funciona nada de lo social. El sistema, por ejemplo, sanitario está más claro, pero lo que es el sistema social, que es el de las residencias, se desconoce. O sea, entonces, tú no puedes solucionar algo si no conoces cómo funciona. Habla, hay que medicalizar las residencias, pero ¿alguien sabía qué era eso? Pero, eh, había un desconocimiento atroz de lo que había en las residencias, de quién gestionaba las residencias, de quién las paga. Eh, nada, 30 segundos para explicar. Cuando la gente dice que las de las residencias son públicas, yo a alumnos de un curso que doy de dirección de centros de servicios sociales, le digo, le pongo siempre esto, son públicas. Digo, alguien que de su pensión paga el 84 o el 86% de la misma para pagar esa plaza, les devuelvo la pregunta. Digo, ¿vosotros me volveríais a decir que eso es público? Yo tengo serias dudas de si eso es el concepto de público. Cuando a una persona mayor que cobra 600 le quitas de su pensión 542 y le dejas 64 y luego dices que esa plaza es pública, a mí realmente me choca. Público sería que no pagara y que le quedaran esos 600 euros. ¿Vale? Ese es el sistema de las residencias. Y hay que entender que pueden ser plazas públicas, pueden vía concierto, pueden tener financiación total, financiación parcial, porque también de eso luego podremos construirlo, pero si se desconoce, pues nos pasa lo que nos pasó, que murieron. El informe de Médicos Sin Fronteras te deja con un sufrimiento atroz, la verdad. A mí me recordó mucho a los campos de concentración nazis. Sí. A mí me recordó mucho eso, ¿eh? Mira, a mí me recordó, yo en estas semanas, llámame clásico, en Semana Santa volví a ver Ben-Hur y cuando la madre y la hija cogen la lepra en la cárcel y la llevan al monte de los leprosos, ¿no? Pues me vino la imagen también esa. Sí. Nadie se puede acercar y se acaban muriendo. Pues murieron de sed, de inanición, de todo. Vamos a entrar y hay que eliminar el sufrimiento. O sea, hemos matado a mucha gente y además para mí, hemos hablado muy poco de ello. Sí, sí, es una cosa que yo echo mucho de menos, ese, ese debate social, porque no Sí, solo, no solo los sanitarios no tenían EPI, sino que los empleados de las residencias tampoco. Es tuvieron decir, que salir y muchas tuvieron que salir corriendo sí, por el miedo, por lo que sea, salieron corriendo para proteger a sus familias y la gente se murió. Eh, y como sociedad los hemos matado. sí, Entonces, yo creo que en algún momento alguien debería abrir un espacio para decir, señores, esto a mí del siglo XXI, esto me produce una vergüenza atroz que por días me resulta difícil superar.
lo que te comentaba antes, Alberto, que España es diferente, es peculiar hasta en sus contradicciones. Sí. Oye, volviendo al tema autista y al tema de la familia, que yo sé que es un tema que a ti te estás muy sensibilizado con eso, ¿qué es lo que, qué tormenta o qué es lo que pasa en una familia cuando le dicen, mire usted, su hijo tiene un trastorno del espectro autista? ¿Qué es lo que pasa? Mira, hay un primer momento del diagnóstico que supone cierta liberación, como en algún tipo. El autismo no es una enfermedad, es un trastorno, pero en otras enfermedades, cuando llega el diagnóstico, hay un primer momento de, vale, ya sé, encuentro sentido a todo esto que le pasa a mi hijo. Eso dura poco, porque el siguiente pensamiento es, ¿qué es lo que va a pasar ahora? ¿Vale? Y el tercero, muy rápido, muy rápido. Yo en todas las charlas a familia, yo he crecido en escuelas de familias, explicándoles, hablándole de derechos, de todas las ayudas y prestaciones. Ahí es donde he aprendido todo, no en otros sitios, sino de ellos, ¿no? Daba igual de lo que hablara yo, que siempre teníamos la misma pregunta. Y era la siguiente: ¿qué será de nuestros hijos cuando nosotros no estemos? Esa preocupación acompaña a la familia durante toda la vida, ¿vale? Los que somos padres sabemos que esa puede ser una preocupación, sí, pero en el caso de no tener un hijo con autismo, la preocupación es, diría que liviana, pero cuando tienes un hijo con autismo, esa preocupación te atormenta tremendamente y hay que trabajarla mucho. No sabes qué va a suceder, no sabes dónde va a estar, no sabes quién va a poder ejercer luego el acompañamiento. Nada, entonces eso supone algo tremendamente duro que hay que trabajar en el entorno de la familia. Dice, yo siempre he estado preocupado de la familia, claro, porque soy de lo de cuidar al cuidador. En todos los entornos. Si tú en la residencia de mayores no cuidas a los trabajadores, la atención directa a las personas mayores será mala. Pues si en las familias no cuidas a quien está ejerciendo la labor de cuidador, al final va a repercutir negativamente en las personas con TEA. Una madre decía hace poco, es como yo tenía previsto hacer una metáfora con el nacimiento. Yo tenía un viaje previsto a Sudáfrica y aparecí en Ámsterdam. Pues yo pensé que cuando somos padres, ¿sabes? Tú proyectas sobre tu hijo antes del nacimiento. Ay, que yo querría este colegio. Somos de proyectar, además. Claro, en ese momento, esa torre se cae. Y hay que construir una nueva, que se construye, se disfruta con esfuerzo y la vida puede seguir siendo maravillosa sabiendo que vas a tener dificultades, probablemente más que si tuvieras un hijo sin TEA, ¿vale? No hablo del amor ni del cariño, que eso nadie escuchará a un padre o una madre de un niño con TEA decir lo contrario. No cambiarían a su hijo por nada del mundo, con sus dificultades, con sus cualidades, con sus capacidades, ¿vale? Como el resto, pero sí que el esfuerzo va a estar ahí, ¿eh? Y va a hacer media. Hay un estudio norteamericano que habla de el número de divorcios, por ejemplo, se multiplica por 3. Lo dejo como dato. Si de por sí ya el número es espectacular, Sí, sí, sí. es espectacular, pues ¿por qué? Por la situación de estrés y bueno, hay estudios también que habla de cómo el hombre hace una peor aceptación de la situación en la comparativa con la mujer, ¿vale? Parece que tiene que ver con las expectativas, ¿vale? Yo no soy psicólogo, pero va por ahí ese estudio con las expectativas del varón con respecto a la mujer y con dónde está la felicidad, dónde pensamos el hombre y la mujer que está la felicidad. Hay cosas muy interesantes.
Alberto, también fuiste director general en la Federación de Autismo de Madrid, Fundación. ¿En qué consistió tu labor exactamente? Bueno, ahí mi labor fundamental fue durante un tiempo, la labor ahí tiene que ver con la sensibilización, con la concienciación, con hacer visible. Pusimos una campaña, me acuerdo es hora de hablar de autismo. Bueno, pues llegar al mayor número de personas e intentar agrupar. La federación englobaba asociaciones dentro de la Comunidad de Madrid de personas con TEA y mi labor era intentar que estuvieran todos unidos para ser más fuertes, lógicamente. El autismo en Madrid está dividido, digamos, en dos grupos, la Federación Autismo Madrid y un grupo de autismo dentro de Plena Inclusión Madrid, que es lo que antiguamente llamamos FEAPS, pues dentro de Plena Inclusión. Entonces, bueno, yo siempre fui de intentar juntarlo para ser más fuertes y para ir de la mano. Bueno, fue un trabajo precioso, la verdad, que me permitió conocer mucho más de cerca también las entidades y organizar el Día Mundial del Autismo, que es algo muy, muy bonito y que lo pude hacer durante un tiempo. El 2 de abril es el Día Mundial del Autismo. Estamos en el mes de abril. Es medalla, efectivamente, efectivamente. Llegamos al tiempo presente. En este viaje que hemos hecho por tu historia, por tu bagaje, por tu maduración profesional, actualmente eres director general de Samaria Social. ¿Qué labor se desarrolla dentro de esta empresa? Nosotros tenemos dos patas fundamentales. Una que nos permite vivir y comer, que es la del marketing, el crecimiento personal, el desarrollo de personas y de organizaciones con impacto. Eso a mí me gusta muchísimo, toda esa parte de comunicación, ¿vale? Que es la que más visual. Nuestra web dice, hacemos un poco de magia. Pues hacemos magia con personas que van a tener impacto y funciona bien. Y luego la otra pata es la de los proyectos sociales, que tienen que ver con lo que a mí me apasiona, que es con intentar diseñar y pensar cómo cambiar la vida de la gente desde otras perspectivas. Desde un modelo de empresa, además, que yo defiendo a capa y espada. Creo que esto también se puede hacer desde la empresa y no necesariamente desde una asociación o desde una fundación, que también, pero desde la empresa se puede hacer y se debe hacer. Yo creo que hay que sumar a la empresa, a la universidad, a la política, a las entidades sociales y no solo dejar a las entidades sociales porque solas no pueden hacer nada. Y Samaria Social nace para eso, para hacer comunicación, para hacer marketing y para hacer proyectos sociales. Es lo que nos interesa. Cuando hablo de proyectos sociales, no hablo tampoco de proyectos gratuitos, sino algunos social porque atendemos una causa social, ¿vale? Luego ya veremos cómo la financiamos. Siempre obviamente sin hacernos ricos, porque no estamos hablando de eso, que también sería legítimo. La siguiente pregunta te la tengo que hacer obligada porque soy también técnico en violencia de género. ¿Cómo fue tu paso? ¿Cómo fue tu paso por esa Dirección General de Atención a las Víctimas de Violencia de Género? Bueno, la verdad que ahí descubrí todo el sistema de funcionamiento y también me fui con cierta frustración en el sentido de que la Dirección General, en aquellos entonces llamada Dirección General de la Mujer, se dividía en una subdirección general de promoción de la igualdad y una subdirección de atención a víctimas de violencia de género. Mi apuesta siempre ha sido y fue, y la perdí, que teníamos que para cambiarlas, las cifras son horrorosas y han pasado 10 años y siguen siendo horrorosas y no veo avance en ese camino, veo muy poco. Decía, hay que poner todo en promoción de la igualdad.
en los jóvenes, en los niños. En esa parte tenemos que poner todos los recursos. Y los recursos estaban y están en la víctima, en la violencia de género, que obviamente tenemos que atenderla. Sobra decirlo, tenemos que atenderla. Pero es que eso es lo final, eso es lo finalista. Si yo sigo poniendo todo ahí y en la igualdad solo un poquito, eso siempre va a estar aquí, porque sigo sin atajar de raíz el problema. Entonces, y eso con 4 cursos, 4 tal en las escuelas, no funciona, porque no estamos yendo a la raíz del problema. Yo sigo viendo una comunicación horrorosa en los niños y en los jóvenes, entre ellos. No, creo que nos falta mucho, por eso los datos son malos. Los datos son malos y siento decirlo, van a seguir siendo malos, porque es una realidad. Creo que se están haciendo cosas buenas en los juzgados, o sea, hay una línea ahí de avance, pero la base no está funcionando. Y la base es la educación, los entornos familiares, todo eso. Seguimos en una sociedad tremendamente machista, siento decirlo. Así es, así es. Alberto, ¿cómo afecta o cómo está afectando esta situación pandémica al entorno familiar de estas personas con autismo y a este tipo de personas? Piensa que las personas con autismo hay algo que les diferencia en cierto modo del resto, ¿no? Que son las rutinas, tienen mucha dificultad para entender lo espontáneo, necesitan tener un proceso de anticipación a lo que va a suceder. Entonces, esto les ha cambiado todo el paradigma. Si entendían que iban solo a la mascarilla o los paseos o el estar en casa, han sido meses los primeros de mucho sufrimiento en el entorno familiar, porque no era entendible eso para las personas con TEA. Hubo hasta una campaña que tuvieron que salir desde Autismo España, más o menos a decir, oiga, no insulten desde los balcones a familias con niños que están paseando en los primeros confinamientos, porque pueden ser una persona con TEA. Entonces, fíjate lo feo que fue eso. Pero es que la gente no sabía si tenía TEA. O sea, yo decía, oye, no le di, tú sales al balcón, ves a alguien paseando, pues en una situación de pandemia y de confinamiento, pues le dices algo, de forma educada, pero se lo dices. Pero entonces la solución fue todavía peor que el problema, bajo mi punto de vista, que era que tenían que salir con un pañuelo azul para identificarlos como horrorosos. O sea, tremendo, tremendo. bueno, ha sido muy duro, no solo para ese colectivo, siempre lo digo, yo estoy muy cercano a las personas con enfermedad mental, a las personas con enfermedad mental. Está siendo un año atroz, brutal, y tenemos que hacer todo lo posible porque el año que viene no sea así, porque los que no han caído pueden caer, porque esta situación está afectando gravemente. Y la última pregunta, y te ruego brevedad, que ya Perdona. estamos casi fuera de tiempo. Cuéntanos tus proyectos a medio y a largo plazo. Bueno, voy rápido con uno en el que trabajo y en el que tengo la mayor parte de mis energías, independientemente de mis clientes y clientas en el ámbito del marketing. Hemos puesto en marcha algo que va a cambiar la vida de mucha gente. Y es así, y no son palabras grandilocuentes. Estamos haciendo accesibles un número muy importante de entornos para personas con TEA. Hoteles, centros comerciales, teatros. Hoy hablaba con el director general de la SGAE, cines. Para los que nos estén oyendo, tenéis una web que se llama autismfriendlyclub.com, donde van a estar ahí todos esos espacios incorporados, tiendas de ropa, ¿no? Estamos empezando, si os lo digo, pero ya yo vengo de Canarias de poner en marcha allí una cadena de 4 hoteles. Esto es innovación, no hay nada así en el mundo, no hay nada así en el mundo, y va a ser un cambio para
para mucha gente que van a poder disfrutar de entornos con pictogramas, con trabajadores formados en autismo y con protocolos específicos para poder tener un ocio realmente inclusivo como tenemos el resto. Pues Alberto Gutiérrez Pozuelo, muchísimas gracias por haber dejado tu trabajo de funcionario y dedicarte a esto. Y también muchísimas gracias por habernos dedicado todo este tiempo y todo lo que has compartido con todos nosotros. Y en Radio Mairena, pues tienes tu casa. Muchas gracias, Javier, y siento haberme extendido en alguna cosa, seguro. Ha sido un placer, compañero. Pues muchísimas gracias y hasta siempre. Cuídate. Muchas gracias, un saludo.